buenos días, bienvenidos a Radio Progreso, la onda de la alegría. Esto es su programa Conócete a ti mismo a través del 580, amplitud modulada para toda nuestra linda y hermosa Guatemala. Estamos en el www.radioprogresoguatemala.com, en facebook.com/Radio Progreso. Su servidor y amigo Fernando Andrino estará con ustedes en la conducción. Los panelistas están ya listos para poder dar sus comentarios en esta hora y media que se tendrá a través de su programa Conócete a ti mismo a través de Radio Progreso, especialmente para todas las cátedras, subcátedras y grupos de estudio de la filosofía universal que encierra nuestra escuela, tanto las que se encuentran en Guatemala como en otros países hermanos en nuestro globo terráqueo. Mi nombre es Diony Rivera Muñoz y mi compañero panelista. Buenos días, Luisa Cajabón le saluda. No pudo estar presente nuestro hermano Benedicto Romero por asuntos de trabajo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a varios hermanos que se comunicaron conmigo para saludarme y desearme pronta recuperación por un accidente que sufrí y que de momento sigo con el mismo problema, pero ya en recuperación. Entre ellos están Frida Cejas de San Antonio, Texas, Santos Pérez y Sofía de Pérez de San Francisco, California, José García, Pedro Rodolfo Morales, Doris Rivera, Carlos Rivas y otros de acá de Guatemala. Muchísimas gracias para todos. Ahora, quien está también en una situación similar es nuestro hermano Pedro Rodolfo Morales, para quien enviamos nuestro cariño, nuestro saludo y nuestro deseo también, porque pronto se recupere y esté de nuevo acá en la radio y en todo donde él se desenvuelve. Y no quiero dejar pasar la alegría que sentí hace pocos días al escuchar una llamada telefónica de parte de la hermana Lulú de la cátedra ubicada en San Antonio, Suchitepeques, Guatemala. Abrazos cariñosos para ti, Lulú. Hablar de filosofía, que es nuestro tema de hoy. Hablar de filosofía es dulce y hermoso. Yo siento que me desdoblo y me desplazo hacia épocas remotas. El texto de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, fundada por el filósofo, pedagogo, astrónomo y con muchas ciencias más, Joaquín Trincado Mateo, y a sus discípulos nos expone, nos pregunta, nos responde y nos incita a que demos de nosotros mismos nuestra propia filosofía. Esa filosofía que hemos adquirido en todos los mundos que hemos recorrido, pues muchos de nosotros y quienes nos escuchan hemos habitado ya no solo los mundos anteriores a nuestro planeta Tierra, sino que muchos mundos más, tanto de nuestro sistema solar como de otros sistemas. Y por ende, algo llevamos ya grabado en nuestro archivo alma. Al tratar la tercera y última parte de la historia de la filosofía, quisiéramos abarcar tanto en un solo programa de radio, pero es imposible, pues es demasiado extenso. Pero bien, hace un mes yo toqué un punto sobre el gran filósofo Zoroastro, que existió 8 siglos después de Adán y Eva, o sea, hace 50 siglos. Él fue el fundador del dualismo de la vida, que desmenuza los elementos de la materia y del espíritu. Me quedó pendiente explicar que el dualismo, según el diccionario, dice sófico, que admite los principios, el del bien y el del mal, el alma y el cuerpo.
Voy a referirme en el sentido filosófico, pues Zoroastro era filósofo, no religioso. Él se refería a la existencia del alma y no solo del cuerpo, pues en ese tiempo la mayoría creía solamente en la materia, solo en el cuerpo tangible, y por lo tanto se les denominaba unos. En la actualidad ya empezamos a saber que estamos compuestos de 3 entidades, espíritu, alma y cuerpo, y por lo cual ya no somos unos ni dúos, sino trinos. Aunque Zoroastro sí sabía la existencia del espíritu, además del alma, pero no podía hablarles de éste sin que antes supieran del segundo cuerpo, que es el alma, lo cual ya fue un paso bastante agigantado. Pues el maestro Joaquín Trincado nos dice que Zoroastro fue el fundador del dualismo de la vida, y sabemos que la vida es el espíritu, y agrega que desmenuza los elementos de la materia y del espíritu. Otro punto muy importante también de Zoroastro es que sentó el gran principio: busca el bien en la verdad. Acá nos está dando la pauta que debemos conocernos a nosotros mismos para saber nuestro origen, para conocer la verdad. Y acá cabe la pregunta: ¿qué es la verdad? La verdad es la vida demostrada por nosotros mismos. La verdad es la vida universal. Es nuestro Padre Creador, que es la vida y fuente de la vida. Pues negar la vida sería negar la verdad, negarnos a nosotros mismos, y no puede ser que no seamos si lo estamos demostrando a través de las formas. Continuamos con Luis. Gracias, Diony. Muy interesante, por supuesto, la exposición con la que inicias el programa del día de hoy. Yo no sin antes, pues, también enviar mi fraternal saludo a todas y a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes áreas de este mundo tierra, y por supuesto también a todos a quienes nos sintonizan a través de la radio y de la red internacional que es la internet. El día de hoy, pues como muy bien lo mencionó Diony, traemos la parte tercera y final de la filosofía que veníamos exponiendo desde hace ya por supuesto hasta el día de hoy 3 domingos. Queremos indicarles de que no significa en que nosotros el día de hoy hayamos visto todo lo relacionado, lo referente a filosofía. Es un tema, por supuesto, que es para toda la vida. Indudablemente nosotros toda la vida vamos a pasar filosofando, y aparte de ello conociendo y estudiando qué es lo que quiso decir, qué fue lo que trajo a este mundo cada filósofo de nuestra historia, de nuestra prehistoria. Y nosotros tenemos prácticamente el deber, para poder entender la vida, de adentrarnos en la filosofía de cada uno de los mismos. Por ello es de que tenemos nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra historia, la aparición de Platón, dentro de la filosofía de Platón. En su obra, Platón trata por primera vez los temas de los que se han ocupado los filósofos. Esto lo vamos a decir nosotros, pues prácticamente cuando aparece Platón, ya la filosofía, por supuesto, ya había dado sus primeros pasos y se había mostrado al mundo, así como lo mencionó, por ejemplo, en el caso de Zoroastro, Diony, que trata el tema del dualismo, y de esta manera pues nosotros vamos conociendo qué es lo que cada uno de ellos nos vienen a dar.
Sin embargo, se considera muy discutible que la obra filosófica de Platón se pueda considerar también como un sistema, todo esto debido a que el mismo tema se encuentra expuesto en varios lugares y con frecuencia con varias variantes muy significativas. Entonces nosotros podemos decir que el pensamiento de Platón posee un dinamismo muy preocupado solo por avanzar, sin importarle la sistematicidad ni la coherencia. No obstante, nosotros podemos ver fácilmente que se descubre en la filosofía platónica postulados básicos. 3 postulados básicos que que dentro de los principales podemos anotar como número 1, la desconfianza en los sentidos. Por ejemplo, Platón quiso decir que estos solo nos ponen en contacto con lo que es momentáneamente, ya que constantemente deja de ser. Si nosotros tratamos de hacer un análisis, hacer un estudio somero, por supuesto, de lo que Platón postuló dentro de la desconfianza en los sentidos, significa de que en un momento dado nosotros, dentro de la utilización de los mismos, podemos decir o pensar o tener el discernimiento de determinada cosa en el momento dado en que aparece una acción. Sin embargo, esto suele cambiar de acuerdo al tiempo en que se sucede el acto. ¿Por qué? Porque la percepción del mismo que nosotros vayamos a tener va a ser totalmente distinto, porque los escenarios dentro del ser humano son cambiantes, ¿verdad? Entonces, por ello indicaba de la desconfianza en los mismos sentidos en la aparición que se hace en nosotros como seres humanos. Y el postulado número 2 tenemos, por ejemplo, la confianza en la razón, puesto que ella, si no permite acercarnos a objetos inmutables, es decir, que de acuerdo a la razón que nosotros hagamos de las cosas, de acuerdo a lo que él mencionaba, que no nos iba a permitir acercarnos a cuestiones que nosotros, o cosas que no fuésemos a sentir, a ver o a pensar. En este caso considero yo, por supuesto, de que Platón trató de crear o de sentar que dentro de la razón las cosas se podían o se pueden, ¿verdad? Hasta la fecha podríamos hablar nosotros de la razón, dar una certeza de las cosas en la vida. Sin embargo, nosotros también reconocemos que dentro de nuestra escuela se conoce a la razón, ¿verdad? Dentro del estudio que se hace, que también puede existir una razón prejuiciada, es decir, que la razón del hombre, del ser humano, en su momento dado de razonar las cosas, pueda que esté prejuiciado, y para ello, pues, por ejemplo, dentro de un razonamiento filosófico o dentro de un razonamiento científico, puede que su misma razón o por los mismos prejuicios, esto obedece, por supuesto, a los prejuicios. Por ejemplo, cuando ingresan los prejuicios sociales dentro de nosotros como seres humanos, nuestra razón va definitivamente a disvariar dentro de lo correcto, dentro de lo exacto, y como se indicó anteriormente, dentro también de una verdad. Y es que también cuando nosotros ingresamos al contexto de la palabra verdad, sabemos de que las cosas son cambiantes, no pueden mantenerse, porque una verdad va a traer otra verdad, y asimismo para ir nosotros siempre descubriendo cada vez más y más, porque el progreso va en ascensión. Y voy a mencionar el tercer postulado entonces,
que se menciona que era o que es la necesidad de un mundo ideal. Platón sentó, mejor dicho, la necesidad de un mundo ideal, ya que en él estaría todo lo que le da sentido a esta parte sensible de la realidad. De los múltiples temas de la obra platónica, nosotros podemos también tomar solamente los que están más conectados con el problema a la naturaleza, a saber, el ser y el movimiento, los objetos y sectores o actores de la realidad, los grados y clases del conocimiento y de la misma naturaleza. ¿Qué era lo que se pretendía o qué se pretendió en ese momento de la necesidad de un mundo ideal? ¿Cuáles eran los factores que incidían dentro de esa época en que vivía Platón para sentar un postulado de esta naturaleza? Es decir, que nosotros prácticamente, y yo considero que no mucho ha cambiado, ¿verdad?, de que nosotros como seres humanos hemos perdido prácticamente el estado sensible de la realidad de la vida. Dentro de esta sensibilidad que nosotros indicamos, sentimos, es por ejemplo la humanización, los postulados de la verdad misma, de la fraternidad, que todo conlleva por supuesto a la demostración de lo que es el amor. Platón, por ejemplo, en el diálogo crátilo o de los nombres, después del análisis de la relación entre los nombres y las cosas, advierte que no siempre hay correspondencia, y entonces se pregunta: si no es por medio de los nombres, ¿cuál será el método apropiado para llegar a conocer las cosas? La respuesta aparece enseguida: para conocer el ser de las cosas hay que ir a ellas y estudiarlas. Tenemos acá entonces indicado por el mismo Platón que nosotros, para conocer algo, tenemos que hacer un análisis minucioso, exhaustivo, un estudio total y completo de las cosas para conocerlas y llegarlas a advertir por el nombre que a ellas se les da, dentro de la aparición de la verdad, que diría yo, que siempre es una verdad, por supuesto, relativa dentro de las cosas que se encuentran. Vamos a, no sé si dejamos por un momento acá para dar paso a una pausa, ¿verdad? Está bien. Vamos. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Bien, muy buenos días, como siempre para todos ustedes, bienvenidos a Radio Progreso, la onda de la alegría. Estamos compartiendo lo mejor de su programa Conócete a ti mismo. Estamos en www.radioprogresoguatemala.com y a partir de las 9 de la mañana en punto, el 2254-2438 disponible para ustedes. Okay. Muy bien, muchas gracias, Fernando, y un saludo también a Fernando Andrino, que nos está acá siempre domingo a domingo apoyando para la transmisión de este importante programa a través de la onda de la filosofía, o de la hora de la filosofía que estamos en este momento. Pues continuando con lo relacionado a toda esa magistral obra, enseñanza y sabiduría que el gran filósofo Platón, que nació en Atenas y que fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, imagínense ustedes. Su nombre original fue Aristócles. A los 40 años de edad inició en Atenas las actividades de su nueva escuela, que se denominó la Academia. La filosofía de Platón es idealista porque él considera que las ideas son lo principal de la realidad.
Sus obras se conocen con el nombre de diálogos porque están escritas en esa forma. De ellos se conservan 35, pero solo 24 son auténticos. Descubrir lo auténtico, entonces, de lo otro depende de nosotros también en gran medida. Exactamente. Muy bien. Sí, es muy cierto, muy hermoso todo esto que nos acaba de indicar a nuestro compañero Luis Acajabón. Realmente acá Platón nos está diciendo que debemos ser analíticos, no creer a ciegas, porque al hacer un análisis, un razonamiento, una investigación, podemos llegar a lo que tiene sentido, a lo que podemos tomar como real y verdadero. Y continuando con este mismo tema de la filosofía, voy a referirme al gran filósofo y astrónomo Antulio, que existió en Grecia 8 siglos antes que Jesús y 3 siglos con 30 años antes que Sócrates. Nos cuenta el maestro Joaquín Trincado Mateo que en esas fechas asombraba Antulio a todos los sabios con su escuela filosófica astronómica y los avergonzaba con sus costumbres morales, espirituales y fraternales en la más ejemplar y digna humildad, sin rebajamiento, lo que lo hacía más majestuoso y descollante. Antulio sostenía irrebatiblemente la comunidad del hombre por el espíritu, que los astros son mundos con humanidades, que no había diferencias en la ley inmutable para ningún mundo ni ningún hombre, que la variedad de dioses era sólo de los enemigos del único Dios creador verdadero, que regía los mundos, que esos mundos eran hermanos de la tierra y los hombres de esta y de aquellos son hermanos. Solo con estos principios que he enumerado podríamos tener para estudiar durante mucho tiempo, y yo me digo, ¿desde cuántos siglos antes que Sócrates y antes que Jesús se venía enseñando estos principios, y cómo los detractores tuvieron la capacidad de ocultarlo para que la humanidad no se instruyera, para que mantenerla siempre en la ignorancia y en la esclavitud? Si esos principios los hubiésemos conocido todos los seres humanos desde esos tiempos, nuestra situación en la actualidad sería diferente. Nuestro grado de ética y moral estaría muy avanzado y por ende nuestro grado espiritual. Y además de lo ya relatado, este sabio demostraba filosófica y matemáticamente que todo giraba alrededor de un centro generatriz, del cual ni los mundos ni los hombres pueden prescindir, y por fin se reía de los dioses fantoches y amaba a las pitonisas, sacerdotisas y psíquicos, a los que consultaba porque sabía que eran médiums, por los cuales recibía comunicaciones de los espíritus, y él mismo era un gran médium. Acá podemos ver que en todos los tiempos han existido médiums, que como sabemos son mediadores entre lo espiritual y lo material. Nos continúa indicando el maestro Trincado que ante los principios elevados que exponía este filósofo y astrónomo, su escuela era la más sublime de todas, y las de los sabios y los más adelantados se hacían sus discípulos, lo que era causa de que los dioses se vieran poco adorados y los sabios falsos religiosos y areopagistas acosados,
cada día por un dilema que no podían resolver, lo que les hacía odiar al austero, humilde y profundo Antulio. Estudiaron los detractores la más terrible venganza en un singular y raro premio único en la historia. Se acercaban las fiestas de las ciencias que se celebraban cada 5 años en Atenas, Grecia. A este período Antulio le llamó lustro, y se daba un premio en nombre del pueblo al hombre más sabio. Antulio era soltero porque, absorbido en su estudio, no había tenido tiempo de casarse, y aquí vieron los sacerdotes el punto adecuado para vengarse de él. Buscaron la doncella más bella que existía en Grecia, quien tenía 16 años. Su nombre era Iris. La llevaron, la aleccionaron como les convenía, para que acusara en una fecha indicada al sabio que le iban a dar por esposo, para que lo acusara como inmoral y corruptor, y que así pudiese merecer beber la cicuta y desaparecerlo para siempre. Llega el momento de entregarle el premio, y el gran sabio, al tener frente a él a esa mujer, que era toda veneno, le dice lo siguiente: ¿dónde está tu imperfección, mujer? Pues era tan bella físicamente que no parecía tener imperfección alguna. Y luego le agrega: eres bella flor, pero inodora, o sea, sin fragancia, sin sentimientos. Luego le agrega: procuraré que seas aromática. Al decirle bella flor, pero inodora, le dijo insensible, sin sentimientos, con el alma aún oscura, grotesca, pero le agregó que la ayudaría a ser aromática, o sea, que la educaría, la cultivaría. Quiso hacer de ella un ser de bien, y aún le agregó en ese momento: contra mi voluntad te recibo, pero no puedo ofender al pueblo que te ofrece. Por ser Antulio un ser avanzado, un espíritu de tan alto progreso, percibía, intuía que ese premio que le daban podía hacerle mucho daño, y así fue. Estaba aleccionada esta joven por los sacerdotes para que sirviera como instrumento para poder llevarlo a la pena capital, dándole a beber la cicuta, un veneno que de inmediato le cortaría la existencia corporal. En resumen, podemos observar que siempre los sacerdotes han intervenido en la desencarnación de los grandes pensadores, y lo hicieron también cuando fue Jesús de Nazaret. Antulio se distrajo por un tiempo de sus estudios para dedicarlos al amor, tratando de sembrar en su compañera la semilla aromática, o sea, que trató de educarla, pero como ella tenía el alma tan oscura, tan grotesca, no le fue posible conseguirlo en tan poco tiempo, ya que los sacerdotes y los del Areópago se apresuraron a conseguir la destrucción de tan gran maestro. Estos enemigos del sabio temblaban porque comprendían que él leía a través de la materia, y temían que pudiera curar el anestésico que ellos pusieron en el corazón de la joven bella. Se apresuraron y llegó el momento en que le exigieron la acusación, y en ese momento de juzgarlo se llevó a cabo
compareció Iris y dijo lo que le ordenaron decir. Lo acuso de inmoral y corruptor. Y tuvo el valor inconsciente de sostener la acusación delante de él, siendo en el acto sentenciado a beber la cicuta. Y como en ese tiempo el acusado no tenía derecho a defenderse, entonces él tomó la copa y mirando a la acusadora le dijo: Iris, bien sabía dónde estaba tu imperfección, pero te perdono. Y esta palabra resonará en ti hasta que ganes el amor que has vendido. Le repitió: te perdono. Bebió el contenido de la copa y cayó, ante lo cual Iris quedó como una estatua y luego huyó corriendo por los campos y oyendo siempre esa palabra: te perdono. Realmente esto es terrible. Es terrible el odio que los detractores han sembrado y siguen sembrando contra la luz, contra la sabiduría, contra la humanidad en general, porque como dije hace un momento, quieren mantenerla en la oscuridad, en la ignorancia, para aprovecharse de ella. Luis. Sí, Diony, escuchando por supuesto la intervención que haces y nos relatas en relación a la historia prácticamente de un desconocido prácticamente para la mayoría de los seres en la tierra, quien es Antulio, ¿verdad? Es triste y es lamentable que esta página maravillosa y a la vez dentro de esa misma maravilla de sabiduría que dejara Antulio al mundo tierra, pues sea o haya sido aviesamente ocultada. Indudablemente, como tú muy bien lo dices, pues los detractores de la verdad, a quienes nunca les ha convenido que exista el conocimiento, que se dé a conocer, que la sabiduría no fluya, es decir, mantener siempre esos niveles de ignorancia dentro de la población, más con lo que nosotros mismos en alguna medida hemos sido partícipes de mantener esa ignorancia, porque no hemos tenido aquel espíritu avasallador que nos permita entrar dentro del estudio, el análisis, la investigación, la educación, que muchos siglos hemos perdido. Y hago un poquito de referencia a este tema porque de verdad, de ahí en adelante, cuando tú mencionabas las palabras de Antulio, y cuando decía te perdono, pues me imaginaba a una Iris, por supuesto, corriendo, desesperada, como loca, después de haber cometido aquel acto tan terrible, no solo para ella misma, sino que para una página brillante, como dije, para la misma humanidad, porque de ahí en adelante el conocimiento y la sabiduría de Grecia pues se viene abajo, y Grecia prácticamente se desploma, se queda prácticamente en el olvido para la tierra en cuanto a las luminarias que allí pudieron haber seguido haciendo su aparición. Y podemos entonces de ahí en adelante, en la existencia de Iris, de ver que ese craso error, ¿verdad?, cuando a alguien le es envenenada su alma, su mente, y por ende sus acciones van a ser de esa naturaleza, cuánto sufrimiento no tuvo ella, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos deja para nosotros la aparición de Iris de esa forma de actuar? Cuánta pena, cuánta amargura no pasó, no sufrió, y se puede leer en el famoso libro Te Perdono, ¿verdad?
donde ella narra cada una de sus existencias, cuán terribles fueron, y que le costó reencontrar ese amor, ¿verdad?, que se le conoce al Gran Espíritu como Jesús, y volver a encontrarlo como Espíritu, y que siempre lo veía y lo veía lejos. Me pongo a pensar, nosotros en alguna medida, si hemos bloqueado la educación, el conocimiento, también nos ha costado, ¿verdad?, por lo mismo que hemos hecho. Pero bien, muy interesante, muy maravillosa esa página de la historia de nuestra humanidad, que exactamente merece narrarlo también otro poco. Sí, poner un poco de atención, porque esto tiene mucha importancia. Sí. Acá podemos observar cómo los detractores, cuando logran su cometido, a esta joven Iris, después de que lograron lo que ellos querían, después de haberla utilizado como instrumento, después que ya no les era útil, la despreciaron. Ella se quedó vagando por los montes, ellos ya no la protegieron, ellos ya no la ayudaron, se quedó desprestigiada ante todos los discípulos del maestro Antulio, ante todos aquellos que amaban a ese gran filósofo. Pero te digo que así actúan los detractores. Cuando han logrado su cometido, votan a la persona que les sirvió, que les fue la que fue utilizada. Y como ella pues era tan joven, no meditó en eso de lo que podía pasarle después. Y así es como ellos se van aprovechando. Pero los detractores utilizan todos los medios habidos y por haber. Sí. Así que te escuchamos, Luis. Sí, gracias, Diony. Y por supuesto que yo considero que esa es una parte comprobativa, por ejemplo, dentro de esta historia de Iris. Es una parte muy comprobativa de lo que nos dice también el maestro Joaquín Trincado acerca de cómo actúa la detracción, ¿verdad? Y cuando él dice de que cuando el detractor actúa, logra su cometido también, como tú lo indicabas, lo logra y se va y abandona, pero materialmente hablando es un caso muy real, ¿verdad?, el que se dio acá, y se nota perfectamente bien, y entran por la parte más fácil, ¿verdad?, o la parte más débil que podamos tener nosotros los seres humanos. Pues bien, entonces continuando acerca de lo que la aparición de los filósofos en este mundo tierra, tenemos también a Aristóteles. Aristóteles hace su aparición el año 384 al 322 antes de Jesús. Nació en Estagira de Tracia. A los 17 años marchó a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, del cual fue discípulo durante 20 años. Filipo, rey de Macedonia, le encargó la educación de su hijo, quien sería después Alejandro el Grande. A su regreso a Atenas en el 345, fundó su propia escuela, el Liceo. Por motivos políticos tuvo que salir de Atenas, se refugió en Calcis de Eubea, donde murió en el 322 a los 63 años de edad. De su enorme obra, los escritos más conocidos son los tratados de lógica, física, metafísica, tratado del alma, retórica, política y 3 tratados de ética. Imagínense cuánto conocimiento, cuánta sabiduría. Ahora yo creo que podríamos preguntarnos nosotros cuántos de estos libros hemos estudiado o nos hemos dado la tarea de conocerlos. Entonces, para empezar nosotros el conocimiento, debemos de estudiar a estos grandes filósofos y entrar dentro de todo lo que ellos indicaron. Sin embargo, pues está esencializado muchas veces lo que ellos trajeron al mundo, y algunos dicen no hay necesidad de leerlos. Yo pienso que sí,
porque nosotros, si queremos llegar a ser en algún momento de la vida, y que lo tenemos que llegar a ser, filósofos de esta talla, tenemos que tener dentro de nuestro archivo, dentro de nuestra alma, el conocimiento, todo ese conocimiento rudo, si ustedes lo quieren ver así, que ellos dejaron en esa época, pero que son las bases de lo que hoy tenemos en el mundo tierra. Tal es así que Aristóteles entonces aborda el problema de la naturaleza y del movimiento de manera sistemática, como lo hace con todos los problemas de que se ocupa o de que se ocupó en su época. Comienza por precisar dos cuestiones. Aquí viene lo importante cuando entramos a conocer la filosofía de Aristóteles. Punto número 1. ¿Qué se debe indagar cuando se hace una investigación? Aristóteles hace referencia a dos cosas: la existencia del hecho que nos preocupa y la explicación causativa del mismo. En otras palabras, podemos decir que al investigar sobre un hecho, primero debemos asegurarnos de que tal hecho existe. Por ejemplo, si queremos conocer algo sobre los eclipses del sol, primero debemos preguntarnos si efectivamente el sol se eclipsa o no. Después procederemos a formular la explicación causativa del hecho cuya existencia ya comprobamos. Pienso yo también que si nosotros como seres humanos actuáramos dentro de estos espacios de la vida, no cometeríamos tantos errores, ¿verdad? Pero nosotros, yo me atrevo a decir que todavía vivimos la vida muy instintiva. Creemos pensar, creemos razonar, espero no herir susceptibilidades, pero es que los hechos del mundo, la forma en que vivimos, por ejemplo, vemos nosotros, nuestros gobernantes, se sabe de antemano desde que uno es niño que no hay hospitales, que se necesitan buenas medicinas, que necesitan medicinas, no las hay, entran al poder y no hacen absolutamente nada. ¿Qué podemos decir nosotros de todo eso? Entonces es gente que no piensa, es gente que no tiene sentimiento, y si no tiene sentimiento es porque no ha dominado sus instintos, porque los instintos pasan a ser sentimiento cuando han sido dominados. Por eso de que cuando uno entra dentro de la filosofía dice, ay no, pero qué bárbaros, ¿dónde estamos todavía? A pesar del progreso tecnológico, ¿verdad? Que parece ser que ese progreso tecnológico nos está materializando en lugar de sensibilizarnos más. Pero es una necesidad también que se da de ese progreso para que también la información fluya, ¿verdad? Y no nos mantengamos en la opresión de esa misma información. Realmente es muy cierto lo que tú estás indicando, que si nos dedicásemos a estudiar, a analizar a cada uno de estos grandes filósofos, creo que ya a estas alturas ya habríamos hecho conciencia, si no a cabalidad, por lo menos algo. Pero nos falta tanto por hacer, y eso nos demuestra que somos tan pequeñitos aún, que somos infantes, que recién estamos dando los primeros pasos. Y como se puede escuchar en los relatos respecto a Aristóteles, que él dice que hay que investigar la causa. La mayoría de personas actúan por actuar, ya, y sin analizar antes. Y realmente debemos tomar en cuenta que todo efecto tiene una causa. No hay efecto sin causa. Entonces, mediante ese análisis, no tener esas reacciones violentas como las tienen muchísimas personas. Les dicen algo y de inmediato actúan, sin pensar, sin analizar. Dan una respuesta que en lugar de ser favorable es destructible, hace daño, y ellos mismos se hacen daño. O sea que te escuchamos. Sí, gracias, Diony. Entonces vamos a continuar con el punto número 2 de Aristóteles, que nos plantea:
¿Cuáles son las causas que se necesitan para que un objeto exista y sea lo que es? Un concepto general de causa, según Aristóteles, es el siguiente: es todo factor o circunstancia que contribuye para el ser o entre el motor y el objeto. Todos los factores o circunstancias de que estamos hablando se agrupan en 4 categorías: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. La causa material de una cosa es la materia de que está hecha. Por ejemplo, en una estatua de bronce la causa material es el bronce. ¿Cuál causa formal? Bueno, yo creo que también dentro de eso nosotros podemos seguir buscando causas de causas, diría yo. Exacto. Porque podemos analizar la procedencia del bronce, podemos analizar cómo se originó el bronce, en dónde lo encontramos, etcétera, y podemos incluso retrotraernos dentro de las causas que vamos a decir nosotros, o que se conoce en la escuela, que siempre una causa produce un efecto, y no hay efecto sin causa. Así es. La causa formal es la forma interior, ¿verdad?, o esencia de una cosa, es decir, la organización interna de sus elementos constitutivos. La causa eficiente es el agente productor. Es el caso de la estatua. El escultor es la causa. La causa final es aquello en vista de lo cual actúa el agente o se produce el objeto. Tratándose de un paseo, lo más probable es que la causa final sea la salud, es decir, la persona que pasea lo hace para mantenerse sana. Continuando entonces de las 4 causas, de las 2 primeras, la material y la formal, son intrínsecas al objeto porque no pueden desaparecer sin que el objeto deje de ser lo que es. No sucede lo mismo con las causas eficientes y final, porque puede haber objetos que, una vez puestos en la existencia, en cierto modo se independizan de sus causas eficiente y final. Todo esto es donde prácticamente Aristóteles asienta prácticamente su doctrina, a la que se le llamó doctrina aristotélica sobre el movimiento y la naturaleza, donde a través del estudio que él mismo se dice que hay que hacer, sobre todo trata de encontrar prácticamente, ¿verdad?, como todo en la vida, las grandes verdades de las cosas. Así es. Me parece que nos vamos a una pausa para luego retomar el tema de estos grandes hombres que han estado en la tierra. Sí, es cierto. Vamos a una pausa. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, seguimos con la programación de Radio Progreso. El saludo cordial para Carlos Quidley. Él está con nosotros a través de la página en internet en www.radioprogresoguatemala.com. Está Néstor Bautista. El señor Hugo Neftali Álvarez también está con nosotros. Flora López también están con nosotros a través de la página en internet. Así que el saludo cordial desde Guatemala para todos ellos, y seguimos con su programa Conócete a ti mismo. Gracias, Fernando, y también nosotros enviamos un saludo muy este para todos quienes están conectados, nuestro amor fraternal, y continuemos en este gran estudio de esta filosofía universal. Y continuando en algo sobre lo que ya tratábamos, sobre cómo los detractores han podido y siguen haciendo tanto daño.
para no ir muy lejos, que en las fallas y mala intención de algunos historiadores de la filosofía, anotan a Demócrito como si hubiese nacido o tomado cuerpo antes de Sócrates. Pero nos cuenta el investigador, historiador imparcial, el filósofo y pedagogo español Joaquín Trincado Mateo, que Demócrito, el gran descubridor del átomo, tomó cuerpo o nació 10 años después de Sócrates. Sus familias consanguíneas se conocían y que Demócrito fue discípulo muy amado de Sócrates. Pero quisieron como anular a Sócrates por habérsele reconocido a él como el más grande de los filósofos que ha tenido nuestro planeta Tierra, pero no les importó a ellos anteponerle a cualquier filósofo, aunque siendo Demócrito uno de los grandes. Pero acá ya salimos de esa duda, que tomó cuerpo 10 años después de Sócrates y que fue su discípulo. Cambiando un poquito, vamos a irnos a algo, porque acá hablar de filosofía realmente, como dijiste tú, Luis, penetrar en cada una de la filosofía de estos grandes, pero grandes filósofos que han existido, solo en la filosofía de uno de ellos podríamos pasarnos días y días hablando al respecto. Y como han sido tantos los filósofos, apenas si logramos un poquitito de cada cual. Acá voy a entrar en algo sobre las filosofías de Grecia, escuelas antes de Sócrates. Encontramos la escuela jónica. Cuando encontramos esta escuela, ya vemos un gran progreso en Grecia, lo que prueba, primero, que las ideas de Egipto, Persia, India y China habían llegado por los hombres. Segundo, que habían encarnado allí los espíritus cuyo progreso era eficiente al desarrollo de las ideas. Como en todas las cosas, la iniciación de la filosofía griega es en los misterios que se les presentaban al estudio, incitando a los preparados para desentrañarlos, y lo primero también fue la protesta de los pensadores moralistas contra la multitud de dioses, el politeísmo más grosero en la Grecia que en parte alguna. Luis. Gracias, Diony. Pues bien, entonces, como estamos tratando también de ingresar a lo que fueron las escuelas, tenemos dentro de esas mismas escuelas a los sofistas. Y cabe preguntarse, pues, realmente, ¿qué son los sofistas? Tenemos nosotros de que la palabra sofista significa sabio. Platón y Aristóteles se expresaban peyorativamente de los sofistas porque estos con frecuencia se valían de sofismas. Sofisma viene del griego habilidad o estratagema. Es un razonamiento que se hace ver como verdadero algo que es falso. Es decir, que utilizaban esa forma para llegar a una verdad. Para exponer sus lecciones de esa forma era que ellos lo hacían. Sin embargo, la historia reconoce a los sofistas el mérito de haber sido los primeros profesionales de la enseñanza, porque tenían un proyecto bien definido de educación y porque la impartición de las materias como retórica, política, etc., se hacía de acuerdo con programas previamente fijados. Para entender mejor la sofística y su esencia misma, conviene recordar las circunstancias de el entorno en que aparece. En el aspecto filosófico,
Las teorías anteriores fueron tan variadas y opuestas que fácilmente inducían a confusión e incertidumbre. La segunda circunstancia fue que la práctica de la democracia en la sociedad ateniense, la segunda circunstancia fue que la práctica de la democracia en la sociedad ateniense estaba exigiendo personas preparadas para el ejercicio del poder político. La tercera fue de que el contacto con otros pueblos permitió conocer cómo eran sus costumbres, sus instituciones y sus normas. Las circunstancias mencionadas hicieron que entre los sofistas se hicieran evidentes ciertas características. Dentro de esas características tenemos el escepticismo. Es imposible que, siendo tan diversas las teorías anteriores, todas tengan razón. Por esto, la actitud obligada ante esta situación es de escepticismo. Preferencia por los temas sociales y políticos. Es consecuencia de la demanda de información que se produjo al aparecer nuevas prácticas políticas. La defensa del carácter convencional de las instituciones y normas, tanto políticas como morales. Estas características tienen como base la observación de las diferencias que hay entre pueblos y entre individuos acerca de lo que es bueno, justo, etc. Para terminar, podemos ver los tres aspectos que resaltan en la sofística. Punto número 1. Es método de discusión o controversia. Como tal, presenta técnicas de diálogo que conducen al oponente a situaciones aporéticas, o sea, a callejones sin salida. Como movimiento filosófico, defiende el escepticismo y subjetivismo en el pensamiento y el relativismo en las normas políticas y morales. Y como punto número 3, la sofística es también un sistema de educación. En este aspecto se advierte en ella una impartición profesional de la enseñanza, ya que se hace con programas precisos y con finalidades concretas. Una de estas finalidades era, por ejemplo, enseñar las virtudes sociales a los jóvenes. La historia recuerda entonces los nombres de varios sofistas. Sin embargo, los más destacados son Pitágoras, Gorgias y Calícles, por ser representantes del subjetivismo gnoseológico, del escepticismo total y del relativismo normativo. Entonces tenemos a Pitágoras, o Protágoras, mejor dicho, de Abdera, que nació en el 480 y desencarnó en el 410 después de Jesús. De él dice Diógenes de Laercio: sofista, fue discípulo de Demócrito en su ciudad natal. Fue el primero que introdujo la práctica de cobrar honorarios por sus lecciones. Ahí lo tenemos entonces. Y también por esto fue el primero que introdujo en Grecia una práctica que no debe despreciarse, pues aquello que nos cuesta dinero lo apreciamos más que lo que se nos ha regalado. Su frase más célebre es esta: el hombre es la medida de todas las cosas, de la existencia de las que existe y de la no existencia de las que no existen. En esta frase, el término hombre tiene como referente a cada individuo en particular y al hombre en general, es decir, está defendiendo un subjetivismo gnoseológico de individuos y de especie. Esto se confirma con otra de sus frases: las cosas son para ti
como a ti te parece que son, y son para mí como a mí me parece que son. Ahora leamos algunas referencias que sobre Protágoras hace Aristóteles y Platón. Si todas las afirmaciones contradictorias relativas al mismo ser son verdaderas al mismo tiempo, es evidente que todas las cosas serán entonces una cosa única. Una nave, un muro y un hombre debe ser la misma cosa. Si todo se puede afirmar o negar de todos los objetos, como se ven obligados a admitir los que adopten la proposición de Protágoras, en efecto, si se cree que el hombre no es una nave, evidentemente el hombre no será una nave, y por consiguiente el hombre es una nave, puesto que la afirmación contraria es verdadera. Vamos a dar, solo vamos a concluir acá y luego vamos a una pausa. La doctrina de Pitágoras o de Protágoras parte del mismo principio que esta de que hablamos, y si la una tiene o no fundamento, la otra se encuentra necesariamente en el mismo caso. En efecto, si todo lo que pensamos, si todo lo que nos aparece es la verdad, es preciso que todo sea al mismo tiempo verdadero y falso. Aristóteles, esto lo encontramos en Aristóteles también, en el libro de Aristóteles, la metafísica. Entonces podemos ir nosotros acá a hacer el estudio en análisis de todo lo planteado por él. Me parece que nos vamos a una pausa e inmediatamente regresamos. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo, transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bien, estamos en las 9 de la mañana con 4 minutos, como siempre en su programa Conócete a ti mismo, y estamos disponibles en el 2254-2438. Puede comunicarse, sus preguntas serán resueltas acá con los panelistas que se encuentran en la cabina de Radio Progreso, la onda de la alegría. Muy bien, Fernando. Continuamos. Y realmente lo que tú acabas de exponer, Luis, tiene mucho sentido, pues Grecia realmente fue la cuna de todos los grandes filósofos, y como podemos ver, ahí están los sofistas, están los pensadores, los moralistas, y bueno, hay de todo. Así que, continuando, esos pensadores que despiertan prematuramente su espíritu filosófico hacen que Ferrecides exponga sus conceptos del estudio de las causas naturales de los fenómenos. Por la curiosidad que incita al hombre, la persuasión de la vida de expiación y el estrecho vínculo existente entre lo místico y lo metafísico, en las concepciones filosóficas, conceptos los tres preñados de errores, hoy a nuestra mayor luz, pero que hace 28 siglos eran grandes focos de luz. Era lo que tú decías, tuvieron sus errores, porque la época así lo permitía, pero hoy día ya tenemos la capacidad de entender, de comprender un poquito más, y ya podemos encontrarle el sentido, la razón de lo que estudiamos. Y realmente, bueno, pues ellos que eran esas concepciones grandes focos de luz, lo demuestra la radical evolución científica de aquel tiempo en Grecia, que fueron base sólida a todas las ideas espirituales
y las más grandes materialistas y cosmogónicas y astronómicas. Es así en verdad como encontramos en el primer período de la filosofía griega 3 tendencias grandes. Primero, naturaleza que se inicia estudiando el mundo exterior bajo la forma de lo múltiple sale de lo uno. 2, objetiva considerando el mundo eterno como una realidad. Y 3, dogmática, pues acepta que el mundo existe según lo conocemos por nuestros sentidos y reflexión. Estas 3 tendencias han formado 3 tesis que establecen la controversia entre sí mismas. La escuela jónica sienta como principio lo uno produce lo múltiple. Realmente acá al indicarnos que lo uno produce lo múltiple, estamos entendiendo que lo uno es nuestro Padre Creador Universal, que Él es la base, que Él es la fuente creadora, que Él es la vida. O sea, de Él, pues Él es el origen de todo, de Él depende lo múltiple, de Él depende todo lo que existe. Entonces, ¿desde cuándo estos grandes filósofos entran a ese conocimiento, a ese razonamiento? Así que el acerto contiene la verdad, pero vemos en su razonamiento su equívoco. Al menos, sí, por el fruto se conoce el árbol. Tales de Mileto, maestro jónico, quiere encontrar todo en lo físico, lo que hoy llamamos con verdad materialista. La verdad, sin embargo, está contenida en lo uno produce lo múltiple. Pero ese uno no ha de ser en primer término el creador, que Él produciendo de sí el todo. Y en segundo término también el creador produciendo de sí mismo todos los espíritus del infinito, sus hijos, consubstanciales, que aunque individualizados, unos antes que otros, todos viven ab y coeternos de su Padre. Pues a pesar de ese fundamental y único principio que se contiene en lo uno produce lo múltiple, encontramos al mismo Tales sosteniendo que el agua es el elemento substancial de todas las formas y el origen de la vida, y se funda en que la humedad es necesaria para la germinación, nutrición y disolución de los seres vivos. Hoy puede preguntarle el discípulo: ¿de dónde procede el agua? Si no contestara del éter, cometería un grave error. En realidad, si no contestara que fuese el éter, sí sería un verdadero error, por cuanto todo proviene del éter, porque el éter es el laboratorio universal donde existe toda la materia prima para la construcción de los diferentes cuerpos. Entonces, definitivamente su respuesta lógica tiene que ser que viene del éter. Del vicio que Tales deja en sus razonamientos, su adelantado discípulo Anaximandro creyó encontrar en la materia del todo, pero lo consideró infinita y amorfa, aunque sometida a las modificaciones del movimiento esencial y eterno. También se le puede preguntar a Anaximandro: ¿qué es lo que imprime el movimiento? La contestación sería una fuerza central, pero esta fuerza central es el creador y su motor, los espíritus. Anaxímedes
discípulo del anterior, no estuvo conforme con su maestro sobre su principio de la causa universal, y él quiso ver ese papel en el arce guía, que de sus condensaciones y dilataciones se formaba el mundo. O sea, que él pensaba que el aire que ya con sus condensaciones y dilataciones se formaba el mundo. Si le preguntáis a este jónico ¿qué es el aire?, si os habría de contestar con verdad, os tendría que decir: el aire es solo y todo espíritus elementales, como igualmente lo son la tierra, el agua y el fuego, porque esa es la sustancia viva por naturaleza. Esto nos lo explica el maestro Joaquín Trincado Mateo, y nos continúa relatando sobre la escuela itálica, en lo cual nos dice: lo múltiple está contenido en la unidad. Esta escuela es ya más feliz que la jónica, pero ha tenido menos partidarios porque el hombre en su orgullo no se somete con materia. Esto sucede muchas veces, aún en el estudio que llevamos en la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que no son muchos los que se acercan, y si se acercan no quieren, como se dice comúnmente acá en Guatemala, no quieren dar su brazo a torcer, porque quieren imponer sus creencias que las tienen tan arraigadas. Entonces son pocos los que realmente se dedican al estudio, los que realmente pueden razonar a este respecto y entrar de lleno a lo que es la doctrina filosófica de la Escuela Magnético Espiritual, que lo estudia todo por todo y con todo, que eso es el espiritismo, luz y verdad. Entonces, me parece que hay una llamada telefónica. Sí, Fernando, hay una llamada telefónica. Llamada, estamos con Frida Ceja desde San Antonio, Texas. Sea siempre con nosotros, así que Frida, estamos al aire. Sí, muchas gracias, Fernando. Saludos y bienvenidos, hermanos y amigos de todo el mundo, a otra edición más de Conócete a ti mismo, en donde se está llevando a cabo un interesantísimo tema sobre la historia de la filosofía. Muchas gracias a los panelistas por esta gran información de este tema. También nos grata mucho que nuestra hermana Diony Rivera ya se encuentra en proceso de recuperación, luego de inconveniente accidental que le tuvo recluida en su hogar. Un abrazo y nuestros mejores parabienes, hermana Diony. Mencionaré a las personas que se reportan en chat del radio, en Facebook y en TuneIn. Flora López desde Houston, Texas. Hugo Nestalí Álvarez desde la Bella, Guatemala. Enviamos un saludo a Joel Martínez y Cátedra Jesús de Nazaret desde Matehuala, San Luis Potosí, México. Carlos Quigley desde Miami, Florida. Doctora Nancy Freiter de Venezuela. Néstor Bautista desde Bogotá, Colombia. Alfonso Méndez desde Los Ángeles, California. Viviana Monroy desde Bogotá, Colombia, y saludos especiales a un jovencito que todos los domingos escucha esta programación, Andrés David Lievano y su hermanita Mariana Lievano desde Bogotá, Colombia. Elvin Matos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Ángel de Paz desde Miami, Florida. Bienvenido, y también una bienvenida a Zenaida del Carmen Andrés, y nos escucha por primera vez desde Teciutlán, Puebla. Raimar Betancourt desde Valencia, Venezuela. Luis Salazar desde Caracas, Venezuela. Luis González desde Capital de Guatemala. Antonio Pineda desde Valencia, Venezuela. Y también les quiero recordar
que el próximo domingo, en la programación de Conócete a ti mismo, estarán presentes los hermanos Pedro Rodolfo Morales y María Magdalena Juárez, quienes desarrollarán el tema La Tierra solidarizada con el universo. Nos congratula mucho saber que nuestro hermano Pedro Rodolfo ya se encuentra bastante recuperado del inconveniente que tuvo y ya lo tendremos frente a los micrófonos de Radio Progreso. También esperamos su amable atención para escuchar el siguiente programa de Filosofía y Espíritu, La Fuerza de la Razón, con la diversidad de voces internacionales. Les deseo un feliz domingo y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Los dejo en la conducción y locución de Fernando Andrino. Hasta la próxima. Muchas gracias, Frida. Eres muy buena, muy amable. Te agradezco mucho tus buenos... A ti mismo. Los hermanos que están conectados también. Sí, a todos los hermanos que están conectados también, muchas gracias. Nuestro saludo fraternal. Y de nuevo para ti, Frida, también un abrazo y gracias por tus buenos deseos. Continuando con lo que expone el maestro Trincado, nos dice, la escuela itálica debería más bien llamarse bética, por cuanto pues su raíz está en la España bética, en la ciudad llamada Itálica, y observamos a Pitágoras, su fundador. Esta escuela, más conocida por escuela metafísica, inspiró a Aristóteles y Filalao y da sus fundamentos a las matemáticas. Conforme a lo múltiple está contenido en la unidad, formuló la teoría de que los números no constituyen solo la forma, sino la esencia de las cosas. Para los discípulos de esta escuela, el mundo está compuesto de armonías matemáticas, que no son sino unifracciones de lo múltiplo. Y el universo entero es el gran uno, generador de todos los números y fuente de todas las realidades. La escuela, como se ve, es panteísta y admite y fundamenta la necesidad de la transformación y reencarnación para la purificación, lo que quiere decir para el progreso. Pitágoras encontró sin duda los principios dejados por Ceres y Jung, ya que ve la necesidad de una vida ejemplar y admite la matemática que forzosamente debieron dejar, pues sigue la creencia del sufrimiento de las almas por una mala vida. La escuela eléctica Joneafones, según quiere Aristóteles, formuló la idea del monoteísmo, pero hemos de ver luego que Jonófanes tuvo un maestro que la historia ha dejado anónimo por el crimen cometido por el Areópago, lo que no quita para que admitamos y le agradezcamos a Genófanes, no tiene la tilde, pero bueno, Genófanes, el dar asiento de nuevo a la escuela de su maestro, demolida por la envidia de los sabios del Areópago, de los que se creen sabios, porque sabios realmente no lo fueron, porque todo aquel que hace tanto daño tiene, lógico, una sabiduría, pero sabiduría negativa. Pero bueno, esta escuela define como puede en aquellas alturas del principiante progreso
la unidad del todo, divinizando a un ser supremo, real e inmutable, procurando ver y establecer relaciones de ese ser con las cosas de la naturaleza. Luis. Gracias, Diony. Solo deseo agradecer los saludos de nuestra hermana Frida, que tan fina y amablemente está siempre en la participación. Me doy cuenta de todos los programas que pueda tener nuestra escuela, ya sea el programa virtual donde nos reunimos los martes y los viernes, que por cierto este viernes no hubo conexión, tal vez me puedan informar. Y bueno, yo la veo por todos lados y la felicito de verdad por ser tan dinámica. Tan dinámica, de verdad. Es difícil encontrar que personas de esta naturaleza. Un agradecimiento, y por supuesto los laborales te los llevarás tú. Ok, entonces continuando ya prácticamente 5 minutos, ya no voy a decir nada de mayor cosa de Sócrates. Me interesaba mucho, pero el tiempo se va voladísimo. Tenemos entonces de que Sócrates nació en el 469 y desencarnó en el 399. Ciudadano ateniense, hijo de un escultor y de una partera. Primero cultivó el oficio de su padre y después se dedicó a la filosofía y a la educación de la juventud o de las juventudes. Acusado de impiedad, fue encarcelado y condenado a beber la cicuta, otra celebridad tristemente destrozada por la humanidad. La verdadera causa que motivó la condena fue su oposición a la manera como se gobernaba la democrática Atenas, pues censuraba abiertamente las costumbres de distribuir por suerte los cargos públicos, o sea, a lo que denominamos hoy el amiguismo. Pues la personalidad de Sócrates en la historia se encuentran 3 versiones acerca de él. La más conocida es la que nos presenta Platón, en cuyos diálogos Sócrates aparece magnificado porque él es el personaje central. Él conduce la discusión y él es quien ofrece la mejor solución para la cuestión que se discute. Encontramos una figura socrática diferente en las memorables de Jenofonte. En esta obra el autor considera a Sócrates como digno de alabanza, pero no exento de vulgaridades. La tercera versión procede de Aristóteles, o mejor dicho, de Aristófanes, quien en las nubes califica a Sócrates como uno de los sofistas, con ideas tan confusas como las nubes. De las 3 versiones, la que goza de aceptación general es la primera. Es Sócrates quien en sentido estricto hace que el pensamiento griego considere el problema del hombre como el más importante. No es, dirá él, investigando las cosas del universo como encontramos la verdad, sino conociéndonos a nosotros mismos. De ahí su célebre lema, conócete a ti mismo, que es el emblema que nosotros utilizamos. Bueno, ya no voy a decir más porque ya el tiempo todavía tenemos un par de minutos, ¿ok? Bien, convive entonces con los sofistas, pero siempre en constante lucha porque no está de acuerdo con su escepticismo, subjetivismo y relativismo normativo. Sócrates trata de restaurar el valor de la razón humana porque piensa que, de lo contrario, las actividades específicamente humanas como el conocimiento, la comunicación y la moral no serían posibles. Al abordar el problema del hombre lo desdobla en otros 2. ¿En qué consiste el conocimiento? ¿En qué consiste la actividad moral? Aunque Sócrates nada dejó escrito, se ha logrado conocer su pensamiento investigando en 3 fuentes: Platón, Jenofonte y Aristóteles. Sócrates se opuso abiertamente al subjetivismo
y al relativismo en el conocimiento, porque 1. Si cada quien va a entender de manera diferente lo que es bueno, lo que es justo, etc., será imposible la comunicación. Es necesario que se restaure el valor del lenguaje como vehículo de significaciones objetivas y válidas. 2. ¿Cómo veremos después si no hay conocimiento válido? Ok, me parece que hay una llamada. Voy a hacer un corte acá. Bien, tenemos en línea al señor William Maldonado, así que don William, estamos al aire, puede dar su comentario. Muchas gracias, Fernando. En verdad, de verdad, la información que nos han dado nuestros panelistas en torno de la filosofía universal es de suyo muy importante, grandiosa. Lo fundamental para este servidor es de que todos los filósofos, mesías y profetas fueron de los 29 misioneros que vinieron o trataron de regenerar a esta raza de humanos terrícolas. Todos los pensamientos filosóficos definitivamente seguían hacer luz en cuanto al conocerse a sí mismo en las tres entidades de espíritu, alma y cuerpo, y más que todo en la filosofía socrática, donde se hizo ver la inmortalidad del alma y el accionar del espíritu humano. Lamentablemente Platón no recogió completamente la filosofía de Sócrates, y en sus diálogos pues algo dejó entrever. Sin embargo, el maestro Sócrates sí expuso que la verdadera trinidad del ser humano es el conocerse a sí mismo, y esa prácticamente sería una especie como de conclusión de este programa, de estos hermanos panelistas, porque hay necesidad de hacer algún resumen, digamos, como una pequeña conclusión, que todo es espiritismo en el universo. La verdadera filosofía universal es el espiritismo racional, el espiritismo luz y verdad. Muchas gracias, agradezco mucho la oportunidad. Gracias al hermano William Maldonado, pero muy excelente su participación. Que diéramos por tener un poquito más de tiempo para expresar todo lo que sentimos y pensamos de este gran filósofo, maestro Sócrates, pero sí realmente, solo con el hecho de habernos dicho que el principio de la sabiduría es conocernos a nosotros mismos, tenía toda la razón, porque al conocerse a sí mismo podemos saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos acá, el porqué de la vida, y ya teniendo esos conocimientos es la primera plataforma donde poner los pies y continuar el estudio de la vida. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, entonces solamente quiero enviar un saludo muy fraternal a nuestro director Hugo Neftalí Álvarez y a todos los panelistas del próximo programa Espíritu Filosofía, la fuerza de la razón. Y también aprovecho para invitar a todos los oyentes para que esta tarde asistan a las aulas de estudio de la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual, a partir de las 3:15, para que allá podamos continuar desarrollando este tema. Que pasen un buen día y que el amor de nuestro Padre Creador Universal y que sus efluvios magnéticos bañen a toda la humanidad de nuestro bello mundo tierra. Hasta el próximo domingo con un nuevo tema y otro grupo de panelistas. Por supuesto, un abrazo fraternal a todas y a todos nuestros hermanos. Próximo domingo y el día de hoy también, pues en continuación con el programa de la filosofía de la razón, que estará exponiendo pues a todos nuestros hermanos de diferentes áreas de este mundo tierra. Así es de que hasta una próxima y muy feliz domingo.
Muy feliz domingo para todos y esperamos que otros grupos de panelistas puedan también tratar este tema porque quedó muchísimo que referirse al respecto. Hasta el próximo domingo. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.